Hola, buenas tardes. Somos Alejandro Higareda Aguilera y su servidor, Daniel Marco Reyes Ávila. Somos de la licenciatura de Física Biomédica en la materia de Metodología de la Física Experimental y vamos a hablar sobre la detección de caídas mediante el uso de un acelerómetro. Nuestras asesoras para nuestro proyecto fueron las profesoras Erika Araceli González Villa y Ana Fabiola Juárez López. Para comenzar, queremos iniciar con la siguiente frase. No paramos de ejercitarnos porque envejecemos. Envejecemos porque paramos de ejercitarnos. Atribuida al doctor Kenneth Cooper, quien es un doctor en medicina y coronel de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos de América. A continuación, el contenido que les mostraremos en esta presentación, iniciando por la introducción y los antecedentes, objetivos generales y específicos, siguiendo por nuestra hipótesis y justificación, metodología de investigación, los resultados que obtuvimos y finalmente nuestras conclusiones y trabajo a futuro. Ahora, partiendo de la premisa iniciada con la frase anterior, sabemos que realizar actividad física es importante para mantener un estilo de vida saludable. Sin embargo, durante la realización de dichas actividades o incluso al desarrollar actividades cotidianas, se pueden presentar caídas. Una caída es un suceso involuntario en donde el cuerpo pierde el equilibrio y lo hace caer al suelo. Aunque nadie está exento de sufrirlas, representan un factor de riesgo mayor para adultos mayores, deportistas y personas con enfermedades crónicas, teniendo consecuencias tanto físicas, psicológicas y hasta fallecimientos. Cada año ocurren aproximadamente 37.3 millones de caídas en adultos mayores con consecuencias graves como la muerte, como acabo de mencionar, y el 30% de estos sufren lesiones moderadas a graves. Representa la segunda causa de muerte por lesiones accidentales. Como antecedentes, han existido diversas técnicas y dispositivos de registro de datos de la actividad física y detección de caídas, es decir, a partir de la acelerometría. Entre estos dispositivos se encuentran el acelerómetro, el cual es un dispositivo que detecta la aceleración de un movimiento sobre un eje específico, aunque también los más comunes son los acelerómetros triaxiales, los cuales detectan a través de los tres ejes X, Y y Z. El giroscopio, que es un dispositivo que permite conocer la variación de un ángulo respecto al tiempo al rotar, y la aceleración, que como ya sabemos es el cambio de velocidad en un intervalo de tiempo. Entre estos estudios relacionados se encuentran el uso de giroscopio y acelerómetro para facilitar la detección de caídas en exteriores, el uso de acelerómetro y sensor de ritmo cardíaco para detectar caídas y el dispositivo de detección de caídas en adultos mayores que emiten alarma. Como se darán cuenta, se ha utilizado más de un dispositivo para la ayuda en la resolución del problema y además es posible que se presenten falsas alarmas por eventos ocurridos que no son caídas, por lo que se siguen desarrollando algoritmos que mejoren la capacidad para diferenciar las caídas y el resto de actividades que una persona realiza. Como nuestro objetivo general de nuestro proyecto es identificar caídas en actividades cotidianas con un acelerómetro, y como objetivos específicos también nos planteamos el comparar el comportamiento de la aceleración en cada actividad, así como observar la importancia de la posición del celular para el registro de los datos de aceleración. Nuestra hipótesis es que los datos de aceleración obtenidos mediante el acelerómetro del celular permiten distinguir entre las actividades humanas y detectar las caídas. Por parte de la justificación, la detección de caídas es importante para facilitar la reacción oportuna ante una caída y atender cualquier problema que haya sufrido una persona. Además, se busca mejorar la detección de caídas utilizando un solo dispositivo, es decir, usando únicamente el acelerómetro sin necesidad de requerir un segundo dispositivo como el giroscopio. Para la medición, nosotros utilizamos la aplicación Firefox, versión 1.1.9, y el rango de edad de los sujetos que realizan las actividades es de 10 a 55 años de edad. El proyecto consistió en tres fases. La primera fue el experimento exploratorio para definir el eje a estudiar, la segunda la colección de datos de información de los sujetos que realizaron las actividades, y la tercera fue representación gráfica y discusión de la información. Para el experimento exploratorio, nosotros evaluamos los ejes y orientación del celular de un acelerómetro triaxial, los cuales son X, Y y Z. Nosotros nos enfocamos en el eje X colocando el celular de forma horizontal, y como podemos ver en la figura 2, nosotros lo colocamos en una cangurera dentro para que los sujetos de prueba lo pudieran utilizar al realizar las actividades.
Y bueno, las actividades fueron estar en reposo durante unos segundos sentado y de pie, caminar durante unos segundos y fingir una caída, trotar unos segundos y fingir una caída, y finalmente correr unos segundos y fingir una caída. Para los resultados nosotros presentamos la siguiente gráfica donde se observa un ejemplo del comportamiento de las actividades, en la que el eje Y corresponde a la aceleración en unidades arbitrarias y el eje X corresponde al tiempo en segundos. También se puede observar en el reposo que no se aprecian variaciones, por lo que podemos decir que el comportamiento es relativamente constante, tanto de pie como sentado. En las tres otras actividades se pueden apreciar algunas oscilaciones al principio y se puede diferenciar fácilmente la actividad caminar de trotar y correr. Sin embargo, estas últimas dos presentan muchas similitudes porque no se pueden diferenciar completamente. En los recuadros podemos observar el momento en el que se produce la caída en cada actividad, siendo alrededor de los 2.5 segundos al caminar, a los 2 segundos al trotar y entre los 2 y 2.5 segundos al correr. Para el análisis fue necesaria la medición de la amplitud y la frecuencia de las actividades con el propósito de diferenciar de mejor manera unas actividades que otras. Para la amplitud consideramos la resta del punto máximo menos el punto mínimo, y para la frecuencia consideramos el cociente entre el número de oscilaciones entre el intervalo de tiempo. Es importante recalcar que esto es una aproximación visual de una sección de la gráfica. Para la figura 4 se tiene que el eje X de la amplitud es en metros sobre segundo al cuadrado y en el eje Y se considera un valor constante de la frecuencia en cero. Esto es debido a que no se puede determinar visualmente un número de oscilaciones ni en reposo ni en caída, por lo que esta frecuencia se toma como cero. Más adelante se podrá apreciar de manera más clara. Para el estado en reposo, tanto sentado como de pie, se observa que la amplitud no repasa los 10 metros sobre segundo al cuadrado. Por otro lado, se observa que la amplitud de las caídas no depende de la actividad que se estaba realizando, por lo que la amplitud no permite diferenciar entre las caídas entre cada actividad. Sin embargo, sí se puede diferenciar con amplitud cuando una persona está en reposo y cuando está sufriendo una caída. Para la figura 5 vemos la gráfica con los valores del eje X correspondiente a la amplitud en metros sobre segundo al cuadrado, mientras que en el eje Y se considera la frecuencia en Hz. Como vimos en la gráfica pasada, tanto las caídas como las actividades en reposo se consideran con frecuencia cero, debido a que no es posible medir a ojo el número de oscilaciones, pero varía su amplitud. Por otra parte, se puede apreciar de manera clara la diferencia entre caminar y las actividades trotar y correr. Hablando de estas dos últimas actividades, si se tomaran en cuenta los promedios, los cuales son los puntos resaltados, se podría hablar de una diferencia. Sin embargo, no se puede hablar de una diferencia completa, ya que tanto los valores de amplitud como de frecuencia se encuentran en una región muy cercana y no podría afirmarse con seguridad si una persona está corriendo o trotando. Las conclusiones, nosotros proponemos que la orientación del celular es de suma importancia a la hora de realizar la medición en el eje adecuado. Es decir, que si nosotros hubiéramos elegido el eje Y para evaluar los datos, hubiéramos tenido que colocar el celular de forma vertical. Se pueden diferenciar las actividades comparando los datos de aceleración de cada actividad, así como los datos de amplitud y frecuencia de dichas actividades, exceptuando las actividades correr y trotar, ya que son muy parecidas. Y por último, es posible identificar las caídas mediante el estudio de los datos de aceleración al distinguirlos de los comportamientos propios de las actividades, como caminar, trotar y correr. También se pueden detectar caídas al comparar su amplitud con el estado en reposo. Como trabajo futuro, nosotros proponemos variar la orientación del celular, es decir, en Y o en Z, y el lugar del cuerpo donde se ubica. En la figura 6 podemos ver algunos ejemplos, como a la altura del hombro, simulando una llamada telefónica, en el muslo, simulando que el celular está guardado en la bolsa del pantalón, y en la mano, cuando una persona lo está agarrando. Y extendemos un agradecimiento a las personas que fungieron como sujetos de prueba en la etapa experimental y a los profesores que brindaron retroalimentación en cada rotación durante el semestre. Presentamos nuestras referencias y eso ha sido todo. Gracias por su atención.